Bien, vamos a comenzar con esta clase. Bueno, siguiendo un poco con lo que es la introducción y las definiciones que estamos dando, en la clase anterior seguimos hablando de conceptos, seguimos viendo distintas formas de dividir las técnicas en función de categorías, de qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Habíamos hablado de testing estático, de testing dinámico como la contrapartida del testing estático, testing de caja negra y la contrapartida que es el testing de caja blanca y con qué características hacen que un test sea considerado de caja negra, caja blanca, dinámico o estático. Hoy vamos a seguir hablando de eso y vamos a hablar de una nueva división de técnicas, esta vez entre lo que se dice testing positivo y testing negativo. Empezamos con el positivo. Cuando hablamos de testing positivo estamos hablando de todo aquel test en donde el objeto bajo test se testea usando datos de test que son considerados positivos, ¿sí? Para decirlo de otra manera, lo que estamos probando es que la aplicación funciona bien con datos con los cuales debería funcionar bien. A eso hablamos cuando decimos testing positivo. La definición que podemos tomar de testing positivo es la que dice que cuando nosotros testeamos una aplicación dentro de los límites, los boundaries de su especificación, estamos haciendo un testing positivo. Y pueden ver un poco más de esta información en este link. Por ejemplo, si yo quiero testear la página de login de un sistema de compras, si yo uso un usuario y una contraseña que son válidos en mi base de datos de testeo y que efectivamente me permiten loguear al sistema, estamos hablando de un testing positivo, ¿sí? Porque estamos usando datos que son correctos y la respuesta esperada del sistema es una respuesta positiva. Por ejemplo, si quiero testear el login a un banco y en un campo de texto se espera que se ingrese un número como un DNI y yo testeo usando un DNI que es correcto, es un DNI real con una estructura y un formato de DNI, entonces estamos hablando de un testing positivo. Algo interesante cuando relacionamos las técnicas de testing con las herramientas que nos da la ingeniería de software es ver este paralelismo o equivalencia que podemos observar entre lo que son los tests positivos y la secuencia de pasos principales de un caso de uso. Cuando hablamos de caso de uso como una herramienta para definir o para modelar el sistema, la secuencia principal de pasos de un caso de uso siempre se dice que es la secuencia feliz, es cuáles son los pasos que se dan si sale todo bien. Bueno, si yo quisiera que mi aplicación siga esta secuencia de pasos principal, yo necesito que salga todo bien. Entonces necesito datos que me aseguren a mí que se ejecute la secuencia del camino feliz. Esos son los datos que yo voy a identificar como parte de mi testing positivo. Dentro de lo que es la organización que uno hace del testing, la estrategia que uno utiliza para ordenar los tests que va a hacer, el testing positivo debería ser la primera tanda de testing que nosotros hacemos. Antes de empezar a testear la base de datos, la seguridad, la integridad del sistema, lo primero que tendría que hacer es asegurarme que las cosas que la aplicación tiene que hacer bien, las haga bien. Y ahí es donde aparece el testing positivo. Si el test positivo falla, ya ahí la aplicación no está cumpliendo lo mínimo que debería cumplir, que es funcionar bien para cuando todas las cosas están bien. Así que es un buen primer intento de testeo arrancar con el testing positivo. Obviamente, ya si el testing positivo falla, no tiene sentido que sigamos con otros tipos de test. Debemos primero resolver estos problemas antes de avanzar con otras modalidades de testeo. Obviamente no alcanza solamente con el testing positivo. El cubrimiento que vamos a tener con el testing positivo va a ser muy poco. Tengan en cuenta que si esto sale bien, lo que estamos satisfaciendo es solamente la funcionalidad básica del sistema. Obviamente, como tenemos el testing positivo, tenemos el testing negativo. Como definimos el testing positivo como el testeo usando datos de test que siguen el camino feliz del caso de uso, como había dicho recién,
El test negativo va a ser obviamente lo opuesto al testing positivo, ¿sí? Es cuando usamos datos de test que vamos a considerar negativos. En el caso del testing negativo, lo que vamos a hacer es testear la aplicación buscando su estabilidad. Vamos a intentar romper la aplicación mediante los datos de test que nosotros usemos, y por lo tanto vamos a intentar generar situaciones anormales. Esta también es otra definición que la pueden leer en más detalle en este link. Algo interesante de esta definición, me gusta que habla de la creatividad. ¿Por qué habla de la creatividad? Porque cuando nosotros hablamos del testing positivo, el testing positivo está muy vinculado a la especificación. La especificación del sistema nos dice, bueno, ante estos datos el sistema tiene que hacer esto. El testing negativo va a intentar salir de esa especificación. Por lo tanto, no está especificado qué es lo que tenemos que poner en un testing negativo. Tenemos que ser creativos. Y eso es uno de los principales cosas o principales problemas que tenemos que resolver. ¿Qué tan creativos vamos a ser nosotros con los datos de test en el testing negativo? El testing negativo va a estar asociado a la confianza que nos va a generar la aplicación, que también la aplicación va a manejar situaciones anormales. No solamente nos vamos a centrar en la falla, sino también en cómo responde la aplicación y si efectivamente termina colgándose, por ejemplo, que es obviamente algo que no queremos. Fíjense de vuelta, esto es real con la página del login del Banco Patagonia. A mí me están pidiendo en este caso un documento y una clave. Si yo solamente ingreso la clave y no escribo un documento e intento ingresar, me aparece un error, ¿sí? Que es el que figura acá, en donde me dice, no, vos para ingresar tenés que poner un documento y tenés que poner una clave, ¿sí? Intentamos hacer un testing negativo, hicimos un testing negativo y encontramos que la respuesta fue apropiada. Pero fíjense esto, si yo en el número de documento no escribo números, sino que escribo solamente letras, más una contraseña, e intento loguearme, el error que da un sistema, que está bien que dé un error, el tema es, si leemos el error dice usuario inválido, clave incorrecta. Quiere decir que intentó validar el usuario, cosa que no debería haber hecho, porque lo que yo ingresé no era un DNI directamente. Entonces, por un lado, está bien que haya detectado que hay un error en el ingreso de información, pero cómo maneja ese error me da a mí entender que no se está manejando bien y que encontramos un bug. Que la respuesta acá hubiese sido el número de documento no es válido o no respeta la estructura o no tiene el formato de un número de documento. Esto que estamos haciendo ahora es claramente un testing negativo. Y obviamente cuando nos salimos de la especificación podemos estar toda la vida haciendo testing negativo para ver si podemos romper la aplicación, y no es la idea estar tanto tiempo. Así que como ya dije antes, acá el objetivo es hacer un test inteligente, un test eficiente. E igual que vimos con los testing positivos, que hay una especie de equivalencia con el camino feliz de un caso de uso, podemos hablar también de esta pseudo equivalencia entre el testing negativo y los pasos alternativos. Si yo quisiera ejecutar los pasos alternativos de un caso de uso, probablemente lo que esté generando son datos de test propios de un testing negativo. Y bien, esta era otra de las clasificaciones que nos quedaba ver, la de testing positivo y testing negativo. Testing positivo, cuando yo pruebo la aplicación con los datos con los cuales la aplicación debería funcionar bien. Testing negativo, cuando pruebo con cualquier otra cosa, ¿sí? Cuando me salgo de la especificación e intento romper la aplicación. Obviamente acá lo que estamos evaluando es cómo se comporta la aplicación en ese tipo de casos. Bien, nada más.